Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Samuel. El libro de Samuel en este capítulo 7 es muy interesante. El tema principal de este capítulo es la intercesión de Samuel y la victoria sobre los filisteos. Podemos nosotros aquí entender en este apartado la reforma de Israel. Es una forma como, o mejor dicho, es una forma como Samuel está proponiendo la reforma, reformar. Nosotros sabemos que si Israel cae en el pecado, entonces Dios lo castiga. Es necesario arrepentirse para luego volver a la retribución, es decir, para que vuelva de nuevo con el Señor. Bueno, esta es la forma como se nos presenta a través de la teología llamada de la retribución. Vamos a seguir un poquitito más con estos versículos del capítulo 7. Del versículo 2 volvemos a recomenzar y vamos a acentuar un poco el versículo 4 también. Desde el día en que el arca fue instalada en Kiriat Yarim, pasó mucho tiempo, 20 años, y todo Israel suspiraba por el Señor. Samuel dijo entonces a toda la casa de Israel: si ustedes se vuelven al Señor de todo corazón, dejen de lado a sus dioses extraños y a las astartés que hay en medio de ustedes. Dirijan sus corazones hacia el Señor y sírvanlo solo a Él. Así el Señor los librará del poder de los filisteos. Los israelitas retiraron a los Baales y a las astartés y sirvieron solo al Señor. Bueno, y así continúa, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a mirar, después de haber estudiado ya el capítulo 7, versículo 2 primero, que nos habla de la presencia del arca de la alianza en Kiriat Yarim, que comienza a recibir bendiciones, la bendición del Señor para estos que le tratan bien. Mira que ya estamos 20 años, decimos. En ningún lugar donde se iba era problema, situaciones difíciles a todos aquellos que le tenían, pero al arca, ¿verdad? Pero ¿cuál era el problema principal? No ñatende ponéjico ahí. En el sentido de que ellos no entendían bien, o mejor dicho, no es que solamente no entendían, sino que no se comportaban bien ante el Señor, ¿verdad? O sea, no respetaban la presencia de Dios. Incluso era interesante cuando los mismos habitantes de Bet-Shemesh, ¿se acuerdan que ellos también dice
querían ver lo que había dentro. La gente de Beshemesh estaba cosechando, llega aquí el arca, entonces ellos le llevan, depositan, dice también en el lugar. Y después ellos comienzan aquí, los mismos de Beshemesh, dice en el versículo 19, el Señor castigó a la gente de Beshemesh porque habían mirado el arca del Señor. Habían mirado, ¿qué quería decir eso? Entonces es como decir, querer apoderarse, ¿verdad? Apoderarse del mismo poder de Dios, es decir, conocer, indagar, saber, querer las minucias, ¿verdad? ¿Esto funciona o no funciona? A eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? Bueno, ahora estamos en este capítulo 7, versículo 4, cuando estábamos hablando y estábamos diciendo que ellos escuchan, entonces los israelitas, por lo tanto, retiraron a los Baales y las Astartes y sirvieron solo al Señor. Entonces los hijos de Israel encerraron los Baalim y los Astarot, ¿verdad? O sea, las Astartes. Esto debe haber sido un hecho de acto público, ¿verdad? O sea, entero ete, años en dos iguay, vayapota, cuando hay ponaña lleva. Porque cuando hay ñande acá hay rayos, ande que hay la pecha, ñande ña continuaron, na ponamos ahí ñande en mara. Y entonces, posiblemente ellos toman una decisión como pueblo, acto público, tenemos que comenzar a limpiar esto. Por el cual, en algún momento, previamente, arreglaron las imágenes de sus Baales y Astartes y fueron arrancadas de sus santuarios. De acuerdo, ya arregla y entonces, al final, esas imágenes de sus Baales y Astartes son arrancadas de sus santuarios, son derribadas y rotas en pedazos. Bueno, a ver, ya veré, ella va de este libro de Samuel, cómo Israel comienza a purificarse, cómo Israel poco a poco comienza a entender, ¿verdad? Ante esta propuesta que le está diciendo Samuel. En el capítulo 2, en el versículo 2 habíamos dicho que fue como un levantamiento contra los mismos filisteos, contra los dioses extranjeros. Decíamos que era un desafío que se estaba haciendo. Es un desafío a muerte que se le está haciendo. Por supuesto, este fue un acto abierto de rebelión, ya que estas deidades eran especialmente ídolos fenicios y posteriormente fue la Jezabel fenicia la que trató tan fanáticamente de introducir su adoración en Israel en la época de Acab. Entonces aquí comienza la guerra, entre comillas, aquí comienza la lucha, la guerra santa, es decir, no podemos quedarnos con esto, tenemos que luchar, tenemos que vencer, tenemos que procurar, yapota de todo, pero dicatui la pesa opita. Y así, estos que son los ídolos fenicios, estos que son los ídolos que fue introducido, ¿verdad?, por Jezabel principalmente durante el tiempo de Acaz, ahora se pide y se está dejando de lado. Con años de JP apañan el santuario cuera y con andicatui abelao continúa con aye yocapata andicatui opita ñande abitebe. Y así, echar a las deidades filisteas era equivalente a una rebelión en general contra la supremacía filistea. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Son tantos los milagros donde el hombre es co-creador, pero en tu seno quien es vida misma se encarnó, sin tú saber muy bien cómo eso iba a suceder. Confiaste en las promesas de que Él es Emmanuel, a pesar de los miedos
entre muchos tormentos, le dijiste a la vida que sí. Y ahora fuiste nombrada la esposa amada del Espíritu Santo, y así aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor. Cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. En medio del arrullo que acompaña al corazón de aquel que dio su vida y su sangre derramó, tu canto interceda por los niños por nacer y por todos aquellos que la luz no han de ver, por sus madres amadas que ahora están angustiadas por decirle a la vida que sí, que se sientan confiadas y siempre acompañadas por su Espíritu Santo y por ti. Aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor. Cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. Aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor. Cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. Francisco no se olvidó de felicitar al patriarca ecuménico de Constantinopla en la fiesta de San Andrés, patrón de esa iglesia ortodoxa. De hecho, durante la audiencia dijo que hasta allí se envió una delegación del Vaticano en señal de afecto y respeto. Mientras continuó con su catequesis semanal sobre el discernimiento. En esta ocasión explicó cómo saber si realmente se han tomado decisiones buenas. Por eso recomendó seguir el consejo de San Ignacio de Loyola, el de examinar los elementos que provocan inquietud en el alma a la hora de llevar a cabo una acción, porque el Papa dijo que podrían venir del demonio. Lo stile di lui, lo sappiamo, è di presentarsi in maniera subdola, mascherata. Parte da ciò che ci sta maggiormente a cuore e poi ci attrae a sé, a poco. Il male entra di nascosto senza che la persona se ne accorga e con il tempo la suavità diventa durezza. El Papa instó a los presentes a hacer un examen de conciencia diario para entenderse mejor. Al terminar la audiencia, los Black Blues Brothers le dieron un toque de alegría a la fría mañana que se respiraba en Roma. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación a través
de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 7, el versículo 4 principalmente. Y aquí nos habla este versículo 4 de que los israelitas retiraron a los Baales y a las Astartés y sirvieron solo al Señor. Hablamos de una purificación en realidad, ¿verdad? O sea, Israel que entiende, y por lo tanto Israel que ahora quiere hacer una reforma. El hacer esta reforma implica renuncia, es decir, renunciar a los ídolos, renunciar a estos dioses que en la gran mayoría, ya hay señalé, eran ídolos y dioses fenicios. Es la influencia de la religión externa también que llega hasta Israel. Pero cuando hay las pilas ahí, bueno, con Andy y la pecha la ña continua, y por lo tanto, con Aya yo capata, ña nos embata, añande, con Anya ña embatita, ña mañata, ya echata, maba peñan de yara. Y toda la fuerza, toda la forma de pensar, ahora será con ese pensamiento de Yahvé, con ese pensamiento hacia el Dios de Israel. Y todos los demás, van a ser imágenes destrozadas, quebradas, sacadas de los santuarios de Israel. Fueron arrancadas, entonces decíamos nosotros, de sus santuarios, derribadas y rotas en pedazos. Este fue un acto abierto de rebelión, ya que estas deidades eran especialmente ídolos fenicios. Esto es lo que el autor sagrado de cierta manera nos está queriendo decir. Y esto es lo que le está queriendo enseñar al pueblo también, allá va. Vaya picoñandeña y meta, vaya picoñandeña y cota, con las influencias de otras religiones. Algunas veces coñandeña y peruaña mo ponase, aquello que sabemos que en el fondo está apuntando hacia otras cosas. Está apuntando directamente hacia otras cosas. ¿Cómo es que nosotros, verdad, no vamos a llegar a tener esa capacidad de discernir y de entender?
Por eso que estos 4 elementos en la vida humana, para decidir el camino también religioso, es importante que lo pongamos en cuenta. Ñande goña mañana, va esa va peña de apuesto, ñande ya huele cojina, ya yesa qua pona hanguaisa, va e palón y pona, va e palón y vai. Upean diga tuila ya huero hasante upesa. Upeare con ñande ya huele coa lleva, aña mañana, aña enduana, ya esa. Es lo positivo y lo negativo. Y ante esta situación de una inteligencia que comenzamos a reflexionar, a entender, a saber qué es lo que pasa, entonces entra el segundo elemento, porque tenemos que decidir. AUPB y ponaña de bueno mando a mí yepa de la libertad. La libertad es lo que a nosotros nos ayuda, nos enseña y nos hace tomar las decisiones concernientes a aquello que nosotros verdaderamente vamos a emprender como camino. Pero para allá decía, haré cuana, amoto balaré pues cuidaina. Y esto es lo que de cierta manera aquí decíamos anteriormente en el versículo anterior, en el versículo 2, sobre todo con la intercesión de Samuel. Samuel, tal vez de una manera secreta, pero esta es una rebelión directa la que él está proponiendo. Samuel dijo, ¿verdad? Si ustedes se vuelven al Señor de todo corazón, y después les pone las condiciones, dejen de lado a los dioses extraños y a las astartes. Umía pe da pe ya poino, pe diga tumo ayoila pe continúa. Miren que desde un aspecto hermenéutico también, es decir, de una aplicación para nuestra vida, para nuestra sociedad, con años de mañana, con años de entuana. Porque cuando dicen dejen de lado a los dioses extraños y a las astartes que hay en medio de ustedes, dirijan sus corazones hasta el Señor, sirviéndolo solo a Él, entonces nos está indicando una rebelión directa, sobre todo contra los filisteos, contra estos dioses fenicios. Hagoangatu en el versículo 4 ya directamente tema hoy. Esta rebelión, una abierta rebelión a estas deidades, eran especialmente deidades fenicias, deidades que han influenciado primero con los filisteos y ahora entonces ellos que se van introduciendo y tienen el poder y tienen la fuerza, lo van introduciendo dentro de Israel. Y sin olvidar que posteriormente también nosotros teníamos al rey Acaz, ¿verdad? Que con Jezabel, ella justamente era fenicia, justamente trataron tan fanáticamente de introducir esa adoración de estos dioses fenicios en la religión de Israel. Cuando con años de ñamaña ponana, ya esa ponana, ya esa mi va ella va ñande ñamañariré, ya iguariré, ya sí, realmente aquí estuvo esa influencia, aquí estuvo esa fuerza, y eso lo encontramos en los escritos, ¿verdad? Y es la continua lucha del pueblo de Israel contra los dioses extranjeros. Y esta es la supremacía filistea. Ahora, Baal y Astarte, el esposo y la esposa, representaban los poderes reproductivos de la naturaleza. Este es otro elemento también importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, es Baal y Astarte, esposo y esposa. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos
los 28 años de sacerdocio del padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Farli venire, che lo saluto adesso. Lo sanno che vengo. Come? Roberto, adesso io che prego il rosario.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como todos los días, el Señor que viene a nuestro encuentro. Estamos iniciando nuestro mes de diciembre. Estamos en el último mes, ponemos toda nuestra esperanza en el Señor. Estamos ya en este tiempo de Adviento. El Señor que nos habla, el Señor que nos va preparando también el corazón para que podamos recibir al niño Dios. Hoy leemos del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 26 del 1 al 6. Aquel día se entonará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. El Señor le ha puesto como salvaguardia muros y antemuros. Abran las puertas para que entre una nación justa que se mantiene fiel. Su carácter es firme y tú la conservas en paz porque ella confía en ti. Confíen en el Señor para siempre porque el Señor es una roca eterna. Y así continúa esta palabra del Señor. En el sentido de que nos va renovando y nos está diciendo desde ahora durante este tiempo de Adviento que tenemos que poner toda nuestra esperanza en el Señor porque viene
para este nuevo nacimiento, el nacimiento de la comunidad, el nacimiento de cada cristiano, el renacimiento entonces de nuestra nación, todo lo que es renovarnos, queridos amigos. Pidamos esta gracia entonces que nos estamos preparando para la Navidad. Todo el tiempo de Adviento es de espera. Ha de venir a operar Cojina. Todos los profetas y todas las lecturas que tendremos en estos días nos irán preparando a lo mejor. Nos irán preparando a aquello que nos tiene que ayudar a vivir más concretamente la vida cristiana al servicio de los demás. Y que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de ustedes y prepare nuestro corazón para el nacimiento de Jesús. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Aquí se nos presenta todo un desafío, toda una lucha. Este versículo 4 lo que nos interesa saber, que es una toma de decisión. Los israelitas retiraron a los Baales, a las Astartes y sirvieron solo al Señor. Y por lo tanto, nosotros presentamos y decíamos, ¿quién es Baal? Baal sería el Dios hombre. O mejor dicho, es un Dios pero con una representación del varón. Y luego Astarte era la esposa de Baal, ¿entienden? Entonces aquí son dos dioses, pero esposo y esposa. Esta era la forma de representar a Baal y a Astartes. Representaban los poderes reproductivos de la naturaleza. Entonces esta es la función. Por eso tenemos aquí, ¿verdad?, a Baal y a Astarte juntos. ¿Por qué? Y porque ellos están representando esa fecundidad, ese poder reproductor, ¿verdad?, dentro de la naturaleza, dentro de todo lo que significa la presencia, ¿verdad?, de la misma naturaleza, cómo la naturaleza se reproduce, etcétera, etcétera. Y entonces le van aplicando, van pensando desde Astarte como esposa y desde Baal como esposo. Entonces, estos dos juntos. Ahora, varios nombres eran adorados en todo el este. Varios nombres en toda esta región. Y entre ellos están entonces, ¿verdad?, Baal y Astarte. Y generalmente recordemos que todos estos dioses eran celebrados, digamos de esta manera, con sus ritos, sobre todo de orgías y todo lo que significa entonces cosas lascivas, cosas desenfrenadas. Normalmente en toda esta región del este se representaba, se lo celebraba y se lo entendía de esta manera. Entonces, todo este capítulo tan interesante que estamos haciendo, el capítulo 7, nos habla desde el versículo 2, una reforma para Israel, una reforma que nos tiene que ayudar a nosotros a asumir mejor los roles ante Dios, nosotros mismos, entendiendo y sabiendo cómo Dios se va manifestando. Por eso es que el versículo, sobre todo aquí 4, cuando dice los israelitas retiraron a los Baales y a las Astartes y sirvieron solo al Señor, nos hace entender desde un principio cuando dice que Samuel dijo a toda la casa de Israel, si ustedes se vuelven a la casa de Dios, si ustedes vuelven al Señor de todo corazón, si ustedes vuelven. Es siempre condicional, es siempre condicional. Esto también es un elemento muy interesante dentro de lo que nosotros entendemos, dentro de lo que nosotros conocemos y sabemos, la propuesta bíblica, la propuesta del autor sagrado, o mejor dicho, la propuesta misma del profeta, o la propuesta del sacerdote,
o la o la propuesta de Dios mismo. Entonces, ustedes seguramente que recuerdan también en el capítulo 30, versículo 15 del libro del Deuteronomio, cuando habla de los dos caminos. Ahí el Señor mismo, ¿verdad?, también propone y dice, si ustedes, ¿verdad?, deciden entre el bien y el mal, porque yo te pongo ante dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Si ustedes. Pero condicional con la hipona lleva la yicuami, porque ñande yara y toda la palabra de Dios siempre, oye, cuacata ñande de una manera condicional. Aunque condicional con ñande yicua, bona peñande ñevela, oye, en donde, si es que vos te vas, si es que vos venís, pero yo ñande ñe, si es que. Andere, sí, yo quiero, sí me voy a ir, sí voy a hacer. Aunque ya ñande ya europea lleva allá, pununija ya cue detrás de eso, sí quiero, ¿verdad? Ante un condicional que nos pone la posibilidad, a veces dice, vea, la opita jamás ñande pobre lleva, porque jae o yapoma lo yapona, con ande jaite, handere ñe punuana pununi jareja, va evanla o yerureande. Entonces, este acto abierto de rebelión, ustedes se acuerdan, en el versículo 4, era un desafío en ese momento era un desafío, no sé, pero bastante fuerte, bastante grande, porque era oponerse directamente a los dioses que en ese momento estaban rigiendo el país. En este caso, son dioses fenicios, ¿viste? Pero que después también van tomando influencia, fuerza en otras culturas. Y por lo tanto, al conocer desde las otras culturas el significado, quién es ese, vamos a decirle de esta manera, quién es ese que representa el poder de Dios. Ciertamente que uno después va pensando, va entendiendo y después dice, bueno, siempre apunta al aspecto de la decisión personal. Y luego nosotros aquí ya en el versículo 4, 1 Samuel capítulo 7, ¿verdad? Versículo 4, nos va indicando y nos está diciendo que se tiene que tomar una decisión. Y toman una decisión. Vamos a dejar los ídolos extranjeros. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. El 28 de noviembre el Santo Padre recibió en audiencia a los estudiantes y profesores que participan en el encuentro para la educación a la paz y al cuidado. A ellos el pontífice les dijo que para que haya paz hay que tener cuidado. Su programa educativo por la paz con cuidado quiere responder al llamamiento a un pacto educativo mundial que dirige hace 3 años a todos los que trabajan en el ámbito de la educación, para que se conviertan en promotores de los valores del cuidado, la paz, la justicia, la bondad, la belleza, la aceptación del otro y la fraternidad. Di bellezza, di accoglienza dell'altro e di fratellanza. Para poder poner en práctica esta preocupación por la paz y por el otro, el Santo Padre les propuso un modelo por excelencia de atención al necesitado que surge del Evangelio y es de la figura del samaritano. El samaritano no sabía si el desafortunado era una buena persona o un malvado, si era rico o pobre, culto o inculto, judío, samaritano como él o extranjero. No sabía si esa desgracia se la había buscado él mismo o no. El Evangelio dice, lo vio y se compadeció de él. Lo vio y tuvo compasión. Otros, antes que él, también habían visto al hombre, pero habían seguido su camino. El samaritano no se hizo tantas preguntas, siguió el movimiento de la compasión. Antes de concluir su discurso, el Papa Francisco les deseó a todos un buen camino de Adviento, un camino hecho de pequeños gestos de paz.
principio vida diste tú al morir. Por este corazón no te importó todo el dolor. Más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esa canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor, por tu amor. Principio vida diste tú al morir. Por ese corazón no te importó todo el dolor. Más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esta canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor, por tu amor. Por tu amor, soy libre. Aleluya, 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 gloria a Dios. ¿Cómo? Aleluya, 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 gloria a Dios. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor, por tu amor. Por tu amor. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañé y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos
los 28 años de sacerdocio del padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 7 del primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 5. Ahora queremos leer, estamos mirando del capítulo 7, versículo 2 hasta el 6. Dice, luego dijo Samuel, reúnan a todo Israel en Mishpá, y yo rogaré al Señor por ustedes. Mishpá, cuando nosotros entendemos este lugar, reúnan a todo Israel en Mishpá, entonces lo está teniendo como un centro, ¿verdad? Geográfico por una parte, pero sobre todo también un centro en donde se reúnen todos para poder comunicar lo que Dios le quiere decir a su pueblo. Ellos se reunieron justamente en Mishpá, sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Allí ayunaron y ellos, ¿verdad?, sacan el agua. Después, de cierta manera, también tienen que preparar el ambiente, derraman delante del Señor. Ayunaron, decíamos nosotros recién aquel día, y dijeron, hemos pecado contra el Señor. Hemos pecado contra Dios. Ahora, ayúdame. ¿Por qué? Porque Samuel es el que va a juzgar a los israelitas en Mishpá. Hemos pecado contra el Señor. Esta es la frasecita clave, esta es la frase que nos ayuda también a nosotros para hacer nuestra reflexión en este capítulo 7, versículo 5 y versículo 6. Porque luego dijo Samuel, reúnan a todo Israel en Mishpá, y yo rogaré al Señor por ustedes. Yo rogaré al Señor por ustedes. Ellos se reunieron en Mishpá, sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Allí ayunaron aquel día, dijeron, hemos pecado contra el Señor. Bueno, es interesante, ¿verdad? Porque todos estos elementos nos hacen entender que si es que ustedes en condicional, pero al final deciden, ¿viste? Deciden de una manera positiva, porque al final se van a poner las pilas a yapotas y o guapitas y
Y esto es, ¿verdad?, lo que nosotros pensamos aquí y miramos aquí como una cosa positiva, que les va a ayudar a salir adelante. Y sobre todo porque anteriormente, miren, en Beshemesh, ¿por qué? Porque había ciertas curiosidades, pero esas curiosidades que hasta decíamos como que miran, el Señor incluso dice que le castiga a la gente de Beshemesh porque habían mirado el arca. Oye, se esperás y veis, hasta ellos dicen, enseguida mandaron unos mensajeros de Kiriat Yarim para decirle, los filisteos han devuelto el arca, bajen y súbanla con ustedes. Llegaron los de Kiriat Yarim y se llevaron el arca del Señor. Bueno, peajinaguri allí, pero estamba él iba a va porque cuando ya puede curijando obedecer, peñan de yaro allí se sube. Ahora llevan los de Kiriat Yarim. Llegaron los de Kiriat Yarim, se llevaban el arca, introdujeron en la casa de Abinadab. En síntesis, Ñande Yara o bendecillo, les bendice a estos de Kiriat Yarim. Oye, por taponaibe, soy la conina. Y consagraron a su hijo Eliezer para que la cuidara. Bueno, hasta ahí entonces todo muy lindo. Y ahora viene la intercesión de Samuel y la victoria sobre los filisteos. Es decir, queremos saber ahora dónde está el arca. Ojo, Gurielleva está con Abinadab, etc. Pero el día en que el arca fue instalada en Kiriat Yarim, allí pasó mucho tiempo. 20 años en Indeobé. Y todo Israel suspiraba por el Señor. Samuel dijo entonces, ¿qué es lo que dice aquí Samuel? Si ustedes, condicional, teología de la retribución. Si ustedes se vuelven al Señor de todo corazón, dejan de lado los dioses extraños y a los astartés que hay en medio de ustedes, dirijan sus corazones hacia el Señor y sírvanlo solo a Él. Así el Señor los librará del poder de los filisteos. Los israelitas retiraron a los Baales, a los astartés y sirvieron solo al Señor. Y entonces, queridos amigos, aquí nos está hablando, ¿verdad?, de una respuesta positiva. Aquí nos está hablando de que Israel se pone las pilas, Israel entonces comienza, se esfuerza, lucha, hace algo. En el 5 decía, reúnan a todo Israel en Mishpah y yo rogaré al Señor por ustedes. Yo rogaré al Señor por ustedes. La razón principal fue probablemente su elevada situación a 500 pies sobre el cuadro vecino, que en sí estaba sobre el nivel del mar. Fue por lo tanto difícil de sorprender y admirablemente adaptado para fines, ¿verdad? La reunión de la gente de Mishpah fue el resultado necesario del insulto público ofrecido a los dioses filisteos y prácticamente una declaración de guerra como una afirmación de independencia nacional. Este versículo 5 entonces viene a ser directamente lo que a mí me interesa verdaderamente para que podamos entender lo que está sucediendo. Dice, fue por lo tanto difícil de sorprender y admirablemente adaptado para fines bélicos. La reunión de la gente de Mishpah fue el resultado necesario del insulto público ofrecido, ¿verdad?, a los dioses filisteos y prácticamente una declaración de guerra como una afirmación de independencia nacional. Bueno, todo esto nos hace entender, ¿verdad?, que cuando le seguimos al Señor, pillajanos y una peña de yara pecueri, peñan de ella, posenos y una peña de yara yerurañan de da, y ahí fácil pata. Aquí ya comienzan las divisiones, ¿se dan cuenta? Pero aquí buscamos de nuevo, buscar la unidad en la diversidad. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Ya llevé peñan de yarabe, tañanemon barete mía, yepa yepa ponajangua, moto pañan de yepa cuyana peñan de recoge. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.